¿Prosperidad financiera significa que es la prueba de mi fe? Si eso fuera verdad, ¿quiere decir que todos los que sirven a Dios son ricos? ¿Dónde quedarían los pobres? Te estoy explicando este asunto porque existe una creencia popular que dice que si tú tienes fe y colocas parte de tu dinero, Dios te va a hacer rico. A eso lo llamamos teología de la prosperidad, que sin duda ha tenido un alcance cada vez mayor. Las personas frecuentan una iglesia ya no por razones espirituales, sino porque simplemente quieren estar en una mejor condición económica. ¿Es verdad que prosperidad financiera es la prueba de que tenemos fe en Dios? Más allá de nuestros argumentos y de nuestras ideas, considerando que la Biblia es la fuente de inspiración divina, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? ¿Cuál es la diferencia entre prosperidad financiera, visto desde el lado netamente humano, a la fidelidad y las bendiciones que Dios sí da a todos sus hijos? Entonces eres bienvenido a este programa para que juntos podamos estudiar otro fascinante tema. En esta temporada estamos tocando creencias populares, es decir, lo que se cree comúnmente, y la mayoría puede aceptar esas creencias, mas está muy distante de la Biblia. Y como creyente y como cristiano entendemos que la Biblia es palabra de Dios. Y todo lo que está fuera de la palabra de Dios puede ser discutido, puede ser argumentado, pueden quedar en ideas. Sin embargo, la verdad, el cual nosotros tenemos que abrazar y seguir, siempre tiene que tener una fuente de inspiración divina. Así que hoy, toma lápiz y papel y juntos vamos a sumergirnos en este tema, vamos a estudiar si realmente prosperidad financiera es prueba de fe. Bienvenido a Biblia Fácil, bienvenidos amigos a un capítulo más de esta temporada, en nuestro tema número 13, hablando sobre prosperidad financiera. Vamos a hacer una oración y luego vamos al tema de hoy. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y queremos encontrar en ella la bendición que tiene reservado para nosotros. Gracias por tus promesas, porque son reales, gracias porque la fidelidad trae recompensas eternas y gracias también por tus bendiciones. Tú quieres bendecirnos en gran manera. Perdónanos a veces por nuestra negligencia, por nuestra falta de criterio. Perdona porque muchas veces malgastamos o no sabemos administrar los recursos que colocas en nuestras manos. Sin embargo, por otro lado, también ayúdanos a comprender de cuál es la mayor grandeza que quieres otorgar al ser humano. ¿De qué se trata la mayor prosperidad? Y hoy queremos comprender eso a la luz de tu palabra. Danos tu bendición. Una vez más, pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, antes de poder ingresar a nuestro estudio bíblico, vamos a ofrecer a nuestros amigos el curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas extraordinarios para que tú puedas conocer muchas verdades que por allí pueden parecer polémicas, confusas, más desarrollados a la luz de la Biblia. En Busca de la Verdad es un curso totalmente gratis que puedes solicitar al WhatsApp más 5512 9810 1460. O también tú puedes ingresar a estudialabiblia.com y allí encontrar este y otros materiales. En Busca de la Verdad es un material totalmente gratis, así que solicítalo. Puede ser ahora mismo. Nuestro tema de hoy, prosperidad financiera, ¿es prueba de fe? Vamos a hablar un poco de dinero. Hablar de dinero no es fácil, ¿no? Es muy complicado. Porque claro, dinero es la suma de ¿qué? De tiempo, de energía, es vida. Ese es el dinero. Cuando alguien dice, el dinero no es importante, claro que es importante. El problema es cuando lo colocamos como lo más importante de todo y por obtener dinero comenzamos a sacrificar otras cosas más importantes. Por ejemplo, nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestra salud. Ahora sí el dinero se convierte en una maldición. Pero el dinero, siendo bien administrado, administrándolo bien, se convierte en la mayor bendición. Tanto para nuestro sustento como también para ayudar, para favorecer, para servir, para apoyar, para ayudar a muchas personas. Entonces, hablar de dinero es importante. Simplemente tenemos que entender que tampoco el dinero lo es todo, ¿tá?
Jim Carrey, el nombre de este actor en sí es James Eugene. Él es un actor, humorista, cantante, ganó varios premios Globos de Oro. Y Jim Carrey decía lo siguiente: yo espero que todas las personas del mundo sean ricas y famosas y tengan todo lo que siempre soñaron, para que así se den cuenta que esa no es la respuesta. Interesante, ¿no? Una cosa es que esto te diga pues alguien que no tiene mucho dinero, dice, bueno, el dinero no lo es todo. Pero alguien que lo tenga todo, tenga fama, tenga poder, tenga dinero, diga, yo espero que algún día, por lo menos un día, tengan todo lo que quieran, para que se den cuenta de que eso no es la respuesta, eso no es todo. El dinero te puede dar, claro, satisfacción, placer, el viaje que quieras en el momento, pero jamás podrá dar todas las respuestas y llenar todo el vacío humano o traer el sentido verdadero a la vida. Entonces Jim Carrey expresó esto, ¿no? Desde su punto de vista y desde su experiencia personal. El dinero, dice, no es la respuesta para todo. ¿Hay algunos mitos sobre el dinero? Claro que sí. El primer mito dice que el dinero cambia a las personas. En sí no cambia a las personas, ¿no? El dinero lo único que hace es revelar quién es la persona. Porque hay personas tan orgullosas con dinero y sin dinero, pero si les das un poco de dinero, puede revelar más lo que tiene dentro, ¿correcto? Revela en sí lo que ya tiene. Número 2, se piensa que el dinero compra la felicidad. El dinero compra comodidad. Mucha comodidad puedes tener, pero felicidad ya es un concepto más amplio, que el dinero no puede dar. Hay otro concepto que es un poco extraño y es raro, inclusive dentro de muchos cristianos que piensan así: ser rico es pecado. Y obviamente que toman algunos textos bíblicos y lo entienden mal. Ahora yo te pregunto, si ser rico fuese pecado, entonces Abraham vivió toda la vida en pecado, porque Abraham fue rico, Jacob fue rico, los patriarcas fueron personas que tuvieron tanta bendición de Dios, pero ellos supieron administrar el dinero reconociendo a Dios como creador y compartiendo con los demás. Así que el concepto de ser rico, tener dinero es pecado, es un concepto totalmente diferente a lo que la Biblia presenta. Solo que la Biblia no presenta la riqueza como el fin de todo. La Biblia presenta la riqueza como bendición del Señor que tiene que ser administrada, pero no es aquello que realmente da el sentido completo a la vida. Porque finalmente lo que Cristo quiere para la humanidad es la salvación, no es llenarle de dinero, aun cuando las bendiciones sean necesarias y Él puede dar a quien Él quiere. Entonces el dinero es una suma de tiempo, talento y energía, ¿no? Es de esa manera como obtenemos el dinero. Lamentablemente muchos tienen una ambición, una obsesión por el dinero y bueno, en su carrera desmedida por la vida terminan cayendo, ¿no? Muy bien. Es interesante que hoy, en nuestro tiempo más, está muy de moda el asunto de educación financiera. Y qué bueno es poder leer algún material que nos reeduque. ¿Por qué razón? Yo considero que en nuestras escuelas debiera existir un curso de educación financiera, pero considero mejor que la educación financiera se debe aprender en casa. Es en casa donde los padres deben enseñar a los hijos la manera como administrar el dinero. Aquellos padres que dedican tiempo para enseñar a los hijos a administrar, colocándole en la edad que tengan un poco de dinero y enseñándoles a administrar, tendrán cada vez menos dificultades financieras cuando lleguen a la adultez. Ahora, si en casa siempre hay discusión por dinero, ¿cuál es el concepto de dinero que tiene el hijo? ¿No? Entonces, todos los conceptos y la educación financiera debiera iniciarse en sí en casa. La escuela nos enseña solo a sumar y multiplicar, pero nunca a invertir y ahorrar, o ahorrar e invertir. Entonces, necesitamos ser educados más en esta área. Pero qué interesante es que la Biblia también funciona como un libro de educación. Y en la Biblia yo voy a encontrar algunos principios que tienen que ver con cómo administrar los bienes que Dios da. De los 7 principios que por lo menos yo encuentro que son claves y hoy se replican en muchos libros de educación financiera, 4 apenas voy a mencionar ahora porque nuestro tema en sí no es educación financiera, ¿no? La Biblia, por ejemplo, habla sobre la necesidad del ahorro. Proverbios capítulo 13, versículo 23, vamos a leer apenas ese versículo. Proverbios capítulo 13,
versículo 23, dice así: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Interesante, ¿no? Dice, la verdad no es que no tienen recursos, tienen, pero se pierde por falta de administración. Ese es el problema. Y si vamos al capítulo 21, versículo 20, miren lo que dice, 21:20. Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo acaba. Interesante este principio. ¿Cuál es? Dice, la diferencia entre un insensato y un sabio, dice que el sabio sabe administrar y siempre va a tener. En cambio, el insensato, ¿qué hace? Todo lo que da lo acaba. Y tú vas a ver esto en la cultura financiera que cada uno tiene. Por ejemplo, tú le das a una persona $1,000, una persona que nunca tuvo esa cantidad de dinero. ¿Qué cosa es lo que hace? La mayoría de personas dicen, yo con $1,000, ¿qué hago? Lo primero que haría es comprarme toda la ropa que quiero, traer esto, hacer el viaje y todo. Bueno, ¿cuánto le va a durar esos $1,000 o $10,000? Pues un poco tiempo. En cambio, si tú le das esa misma cantidad a otra persona que tiene una educación financiera diferente, no lo va a acabar así. Va a decir, yo voy a continuar con mi realidad, pero con este dinero bien invertido, bien trabajado, voy a salir de mi realidad actual. Es interesante, o sea, administración es importante. Y eso obviamente se aprende desde que uno es niño, ¿no? Y qué bueno que esa educación podamos recibir en casa. Número 2, aprende a vivir de acuerdo a tu realidad. Proverbios 13:7 me enseña ese principio, ¿no? Vamos ahí al texto bíblico, mire, a Proverbios capítulo 13, versículo 7, dice así: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Cuántas personas viven para sustentar apariencias, no? Yo puedo ostentar tener el iPhone última versión, ¿no? Que sale, pero esa no es mi realidad, no es mi realidad. Y para poder sustentar esa apariencia, a veces tengo que entrar en deudas, tengo que sacrificar mi sueldo. ¿Por qué? Para sustentar una apariencia o para ostentar alguna cosa. Hay que aprender a vivir de acuerdo a la realidad. Hay que aprender a ver cuál es necesidad y cuál es deseo. Haciendo esa diferencia, uno ya resolvió muchísimos problemas. Número 3, huye de las deudas. Proverbios 20:21 y 22:7 me enseña cómo yo no debo entrar en deudas, ¿no? Y presupuesto. Cuán importante es que en la vida nosotros aprendamos a vivir bajo un presupuesto. Esto ayuda no solo a las familias, sino a un joven que sale de casa, a vivir, cuando aprende a vivir bajo un presupuesto, sabe cuánto entra, cuánto debe salir, cuánto debe gastar, tiene una vida más tranquila. Porque la mayoría obviamente se mete en deudas, ¿por qué? Porque no quiere vivir de acuerdo a su realidad, porque quiere ostentar alguna otra cosa, en fin. Ahora, no quiero decir que todas las deudas vienen de ese índole. Hay personas obviamente que entran en una deuda por una emergencia, ¿verdad? Hay una cosa inesperada que aconteció, desprevenido, encontró una crisis, una enfermedad, hay una operación que realizar, hay que buscar allí prestar dinero para solucionar este problema. Genial. No quiero decir que todas las deudas entran por falta de administración, pero sí la mayoría es por falta de criterio personal, ¿no? Bueno, la Biblia me enseña que yo necesito ahorrar. Y hay unas personas, ahorrar e invertir. Hay personas que piensan así, no, ahorrar para el futuro es dudar de Dios. ¿Cómo que dudar de Dios? Dios siempre va a proveer, claro, Dios siempre va a cuidar, claro. Pero eso no significa que vas a malgastar todo lo que te da, todo lo que tienes. Un día, José, cuando estaba en Egipto, fue llevado ante Faraón, que tuvo 2 sueños, ¿no? Primer sueño, 7 vacas gordas. Segundo sueño, 7 vacas flacas. ¿Qué cosa dijo José? Lo que viene son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Qué vamos a hacer en los años de abundancia? Ahorrar. Vamos a almacenar. Él no estaba dudando de Dios. Él estaba aprovechando las bendiciones de Dios en la abundancia, porque en algún momento, ¿qué cosa iba a venir? La escasez. Cuando nosotros en la abundancia no acabamos todo, en la escasez siempre tendremos recursos. La Biblia me enseña hasta principios financieros. Ahora, ¿qué cosa es lo que la Biblia me enseña en relación al dinero? Mateo 6:19-21 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Cómo podemos interpretar este texto?
Hay muchos que han tomado ese texto diciendo así, aquí está el asunto. Yo no voy a tener nada en la tierra, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y porque no buscan tener nada, pues toda la vida están pidiendo y pidiendo y pidiendo. El plan de Dios no es ese. Mira, el énfasis de este texto está aquí. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. El problema no era o tener o no tener cosas en la tierra. El problema es dónde está tu corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando tu mente, tu fuerza, tu energía. ¿Dónde está? Si solamente está enfocado en las cosas de la tierra, ¿qué cosa dice Jesús? Eso se va a acabar. Tú puedes edificar un edificio de 20 pisos, viene un terremoto, lo acabó. Tú puedes almacenar dinero, un día te asaltan, se acaba. O sea, si tu corazón tiene como tesoro el dinero, pues finalmente eso va a terminar. Pero si tu corazón tiene como tesoro el cielo, allí no termina. Eso no significa que tienes que andar descuidado por esta tierra. No. Lo que está diciendo es que cuides tu corazón, que tu corazón no se envanezca por la ambición al dinero. Entonces, tienes que saber dónde colocar tu tesoro, porque donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Correcto? Entonces, si mi corazón está en las cosas no temporales, sino en las cosas eternas, yo puedo tener pérdidas, puedo tener cualquier cosa, yo puedo esforzarme, trabajar, perder, pero sí me va a afectar obviamente una pérdida, pero no como cuando mi corazón esté solamente en ello. Cuando mi corazón está en las cosas eternas, pues aquí puedo tener cualquier pérdida y el Señor me va a bendecir y voy a continuar. Pero si mi corazón solamente está en las cosas de la tierra, un día se acaba eso y acaba mi vida. No tengo más para dónde ir, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? Usa sabiamente aquello que tienes. 1 Timoteo 6:9-10, otra vez el énfasis. Para los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí, interesante, Pablo coloca una expresión tremenda y dice, porque raíz de todos los males no dice que es el dinero, sino es el amor al dinero. Entonces, no quitemos al texto palabras. La raíz de todos los males no es el dinero, sino es el amor desmedido al dinero. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tengas otros dioses fuera de mí. Cuando tú comienzas a amar tanto al dinero, haces del dinero tu Dios. Y cuando haces del dinero tu Dios, no hay tiempo para el Dios verdadero. Porque tu vida es una vida solamente de correría detrás del dinero. Corres detrás del dinero, corres de que amanece. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para cosa espiritual, no hay tiempo para nada. Entonces allí dice, allí se convierte el dinero en la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque tu amor, que debiera ser para Dios, es colocado ¿dónde? En el dinero. Y ahí Pablo dice, en la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús diría en Marcos 8:36, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? No necesito explicar este texto, ¿verdad? ¿De qué sirve? Toda la ganancia que tengas, finalmente te pierdes tú. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero nunca se saciará, porque la ambición es desmedida. ¿Tú ya viste que cuando uno comienza a amar el dinero nunca es suficiente? Aquel que tiene un poco quiere más, aquel que quiere más, aquel que llegó a más quiere más, claro, porque el amor al dinero, ¿qué cosa dice Eclesiastés? No se saciará. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Interesante los conceptos que la Biblia presenta sobre el dinero. La Biblia me cuenta la historia de dos ricos, y con esto yo puedo concluir la primera parte, que es sobre conceptos que la Biblia presenta sobre dinero. La Biblia me presenta de dos ricos que un día se encontraron con Jesús. La historia del primer rico está en Marcos 10:17-30, donde no menciona el nombre, simplemente lo llama el joven rico. Un día llega para Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo Dios. ¿Guarda los mandamientos? Si guarda los mandamientos es suficiente. Eso lo guardé desde mi juventud. Lo que no se daba cuenta era un asunto. El joven rico no guardaba en sí los mandamientos. ¿Por qué razón? El primer mandamiento, él ya lo había roto, lo había transgredido. Pero para él, como guardar los mandamientos solamente era no inclinarse a una imagen, decir yo solamente adoro a Dios verdadero, pensaba que guardaba los mandamientos. Pero guardar los mandamientos involucraba no solamente acciones, sino también motivaciones, intenciones. ¿Y cuál era el problema de este joven, de este muchacho? Había hecho del dinero su propio Dios. Rompiendo el primer mandamiento, no tendrás otros dioses. ¿Qué cosa le dice Jesús? Bueno, le dice,
Si quieres tener la vida eterna, anda, vende todo lo que tienes, da a los pobres, ven y sígueme. Jesús no le estaba diciendo, anda y quédate pobre. Lo que está diciendo, anda a casa, saque el ídolo que hay en tu corazón, ven y sígueme. O sea, deja de amar tanto al dinero, comienza a ser dadivoso, comienza a compartir y sé mi discípulo. Es interesante que la respuesta de este joven dice que él se fue triste. Y se fue triste, ¿por qué? Porque él no estaba dispuesto a soltar lo que tanto amaba. Interesante. En la Biblia encuentro la historia de otro hombre, rico, llamado Zaqueo. Jesús llegó a Jericó, y en Jericó había un hombre que era despreciado por la gente, porque él se hizo rico de manera ilícita. El hecho de tener riquezas, por eso, no es garantía de que Dios te está bendiciendo, porque hay gente que se hace rico con corrupción, y no vas a decir Dios le está bendiciendo. Hay varias maneras de que el ser humano se pueda hacer rico. Entonces, allí él se hizo rico con ganancias injustas. Él era cobrador de impuestos. Cuando él iba a un puesto, una casa, a cobrar impuestos, decía, bueno, el impuesto que vas a pagar es tanto, pero solamente daba la mitad para el gobierno romano y con la otra mitad se quedaba él. Y así se hizo rico y obviamente la gente lo despreciaba. Y eso a la verdad hacían todos los publicanos. Por eso los publicanos eran considerados traidores. Traidores, ¿no? Traidores porque ellos eran judíos en sí, pero trabajaban para el Imperio Romano y comenzaban ¿a qué? A sacar todo el dinero de su propia gente. La mitad para ellos, la mitad para el imperio. Un día Jesús llega a esa ciudad. Y yo creo que Zaqueo quedó ahí en la incógnita porque uno de sus colegas de trabajo había renunciado a su trabajo. Se llamaba Mateo. Mateo había dejado su trabajo de cobrador de impuestos y se había hecho discípulo de Jesús. Yo quiero conocer, ¿quién es ese Jesús que un colega mío haya dejado su dinero, tanta comodidad por seguir a Jesús? Quiere decir que Jesús está ofreciendo algo que el dinero no ofrece. Él quiere ver a Jesús. Él es muy bajito de estatura, no puede ver entre la multitud, se sube a un árbol, sicómoro. Desde allí comienza a ver a Jesús. Jesús para justamente donde está Zaqueo. Levanta la mirada y le dice, Zaqueo, baja, hoy quiero estar en tu casa. La gente se quedó sorprendida. ¿Cómo va a entrar Jesús a la casa del más miserable, del más pecador, del corrupto, de aquel que estafa, de aquel que roba? Claro, es que la salvación es ofrecida para todos por igual. Mas Jesús conocía el corazón de este hombre. Jesús llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo se coloca en pie y dice, señores, he tomado una decisión. Ya que Jesús está en mi casa, he comprendido que el tesoro de mi corazón estaba en un lugar equivocado. Si es que a alguien yo he robado, he ofendido, yo voy a devolver eso 4 veces más. Y es más, yo voy a repartir esto para los pobres y voy a devolver todo lo que he robado. En otras palabras, no me importa con la cantidad que yo obtenga, yo quiero estar en paz. Yo abandono este sistema de corrupción en el cual he estado. ¿Qué cosa dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Miren la actitud de 2 ricos. Uno, cuando Jesús le dice, renuncia, se va triste. El otro con alegría le dice, Señor, ¿qué importa lo que tengo? Tú eres lo más importante. Actitud. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Qué cosa está? Vuestro corazón. Entonces, para el joven rico, su tesoro, ¿qué cosa? Era el dinero. Para Zaqueo, ¿quién llegó a ser su tesoro? Cristo. Y cuando Cristo es el tesoro, todo cambia. Nelly. Buenos días, muchas gracias, Joel. Este relato de Zaqueo es uno de mis preferidos. Interesante, ¿no? Porque siempre he analizado ese hombre que era tan materialista, sí. Que su vida era el dinero, tan avaro. Esa imagen de que por ser pequeño se sube al árbol para que Jesús lo vea, me hace pensar en todos los hombres, ¿no? Que a veces nosotros estamos hundidos en lo material, hoy en día mucho más, y no nos damos cuenta que podemos subirnos a algo diferente. Sí. Y también me impresiona ese relato, ese Jesús levantando los ojos y mirándolo. Ajá. Como diciéndole, para mí no eres pequeño. Para mí, ya con que hayas buscado estar ahí para sobresalir, basta. Y el estupor del pueblo al no poder entender que Jesús va a ir a la casa de ese hombre. Ajá, entonces digo, ¿cómo nosotros como seres humanos podemos desprendernos de la avaricia de lo material y entender que
en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, está la riqueza de Dios. El gran cofre que tenemos es entender cuál es la riqueza de Dios. Y en Zaqueo está muy expresada. Son los valores, la ética, el equilibrio, el desprendimiento, la solidaridad. Gracias por traer eso. Gracias a ti. Tremendo sermón que acabas de dar en este momento. Claro, yo aquí apenas hacer unos detalles más. Es que importante. Zaqueo, a la verdad, representa a todo ser humano, ¿no? Porque a la verdad todos tenemos maldad en el corazón, más un día podemos salir de esa oscuridad, salir de donde estamos, subir, no para alcanzar a Dios, porque es Dios quien nos alcanza, más ahí está un Dios que nos ve para ayudarnos y Él conoce nuestra necesidad. Por eso que aunque los demás se burlaban de Él, Dios lo miró con amor porque Él veía más allá de la acción que había en el corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ese es el asunto. Bueno. Esa pregunta tiene que ser respondida de una manera más consciente. ¿Por qué razón? Porque hoy día hay cultos en nombre de Dios, pero la verdad no se busca a Dios, se busca dinero. Tomando ese concepto, ¿dónde está tu tesoro? Voy apenas hoy a entrar y después de la pausa vamos a continuar con este tema. Mas fíjate, ¿cuál es el concepto de prosperidad que hoy se tiene? Para el mundo materialista y consumista, ser próspero solamente es tener dinero. Tienes dinero y ya eres próspero. ¿Cómo que solo eso es prosperidad? Prosperidad en sí es más amplio. Prosperidad tiene que ver con bienestar, con paz, con esperanza, con perdón. Tienes tanto dinero y no tienes paz. Tienes tanto dinero y te sientes con culpa. Tienes tanto dinero y no tienes bienestar. Tienes tanto dinero. ¿Me entiendes? Prosperidad no solamente es dinero. Prosperidad es tener toda la bendición que Dios ofrece. Bienestar, paz, perdón, estar liviano por la vida, en paz. Eso es prosperidad verdadera. Mas, ¿cuál es el concepto de prosperidad de manera general, incluso entre el cristianismo? Qué lindo es poder analizar siempre la Biblia, palabra de Dios, que nos trae lecciones importantes sobre todo asunto. Hoy hablando acerca de prosperidad a la luz de la Biblia. Yo quiero que quede en claro un asunto importante. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere nuestra prosperidad y quiere que podamos crecer en todas las áreas. El problema no está en cuánta bendición recibamos de Dios, el problema está donde está nuestro corazón. Recordemos el principio, donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es el mayor tesoro que tienes en la vida? ¿Correcto? Entonces, ese es el asunto que estamos discutiendo. Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar. ¿Hay una verdadera prosperidad en la Biblia de bendición? Claro que lo hay. Pero también existe una falsa prosperidad proclamada. Y eso vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces ya vinimos mencionando que la prosperidad tiene que ver más allá de dinero, bienestar, paz, esperanza, perdón. Obviamente que hoy hay muchos que venden una falsa prosperidad en nombre del Evangelio, y eso es lo más triste, ¿no? Porque en nombre de Dios y en nombre del Evangelio, en nombre de la palabra del Señor, se está comercializando. Sí, estoy usando esta palabra. Se está comercializando la fe y se está vendiendo bendiciones de Dios. Yo quedo, la verdad, muy asombrado cuando cada vez veo personas que se paran, se sientan frente a un canal de televisión y dicen así: por una oración, tanto dinero, por una bendición, tanto. Aquí hay una escoba santificada, aquí hay un pañuelo bendecido, aquí hay tierra de Jerusalén, que si esto lo tienes aquí. ¿Desde cuándo las bendiciones de Dios se cobran? ¿Desde cuándo la paz de Dios, por la paz de Dios se paga? ¿Desde cuándo por una bendición que Dios ofrece el ser humano tiene que pagar? ¿Desde cuándo? Y aparte de eso, obviamente hay otra serie de cosas, que aquí vamos al punto todavía más álgido de esto. ¿Qué cosa es lo que sucede? La Biblia presenta principios y orientación sobre administración, y el Evangelio no consiste en hacer un negocio con Dios. Teología de la prosperidad debe ser cambiado por teología de la fidelidad. ¿En qué consiste la llamada teología de la prosperidad? Teología de la prosperidad consiste en así: tú puedes hacer un negocio con Dios. ¿Cómo puedes hacer un negocio con Dios? Mira, ve, colocas tanto y Dios está obligado a devolverte el doble. ¿Cómo? O sea, este es un negocio buenísimo, ¿no? ¿Qué banco me da eso? Entonces, hay tanta gente que va a la iglesia no por amor a Dios, va a la iglesia solamente por prosperidad. Claro, yo voy a colocar mi sueldo completo porque si me va a dar el doble. Ahora, el problema no está en que des el sueldo, el problema está con la motivación que das.
Ahora, no estoy diciendo con esto que des el suelo. El problema es que la gente se va a negociar. Ya no se va a adorar, se va a negociar. Y se va a decir, Señor, yo te doy todo esto, pero necesito que me dupliques y me tripliques. Y obviamente muchos basados en textos bíblicos fuera de su contexto. Entonces miles de personas van a la iglesia no porque quieren conocer la voluntad de Dios, sino simplemente porque quieren salir de deudas. No van por salvación, sino solo por un milagro instantáneo. Acaba eso y acabó el asunto. Dios es visto como un objeto, es como un cajero. Entonces, ¿qué cosa te dice? Si tienes fe, Dios te va a dar tanto, Dios te va a hacer millonario, Dios te va a hacer próspero. Prosperidad solamente basada en dinero. Ah, si tienes fe, la fe funciona como una tarjeta. Colocas en el cajero, pide la cantidad y Dios tiene que darte. Eso no es bíblico. Y te voy a mostrar hoy por qué eso es tan peligroso, ¿correcto? Incluso cuando Jesús llamó a sus discípulos, llamó para dejar hasta sus propias redes para seguirlo. Vamos a ver algunas otras consideraciones. La teología de la prosperidad tiene una base en un concepto, en argumento, que dice así: el que recibió tu ofrenda proveerá para tu regreso porque no te deberá nada. Este concepto, viéndolo de manera superficial, se ve tan bonito. En otras palabras, Dios no es deudor de nadie, eso es lo que está diciendo. Pero lo otro es que tú puedes hacer a Dios deudor. ¿Cómo haces a Dios deudor? Mientras más das, haces que Él te deba y Él te tiene que pagar. Qué peligroso es este concepto. ¿Por qué razón? Entonces la teología de la prosperidad consiste en dar grandes cantidades de dinero para Dios, esperando que Él multiplique todo lo que damos. A esto se suma el precio de la bendición, como ya mencioné, aceite bendito, escobas santificadas, oraciones de prosperidad. Todo esto lo podemos englobar en una sola palabra: esto es negocio de la fe. Y es triste porque cada vez obviamente se ve al cristianismo desde ese lado, ¿no? Ah, ahí aparece un pastor, lo que quiere es dinero. Aparece una iglesia, es dinero. Claro, porque la gente ve desde afuera la religión como un negocio. ¿Y por qué lo ve como un negocio? Porque todos los cultos están basados en ¿qué? Culto al dinero. Culto al dinero, no es a Dios. No se abre la Biblia, no hay doctrina, no hay palabra, no, solamente es prosperidad y prosperidad y prosperidad. Y claro, la gente de fuera ve la religión como un comercio. Y eso no es la iglesia, eso no es la misión, eso no es el plan que Dios tiene. Acá tengo dos intervenciones. Voy a comenzar por Mauricio y luego por Nelly, que luego levantó el micrófono. Mauricio. Hola, pastor. Sí, efectivamente, hoy día es fácil ver que todo hoy día se materializa a través de las distintas religiones. Y efectivamente mucha gente va necesitada y pensando que va a prosperar financieramente, yendo a adorar a Dios o yendo a la iglesia, haciendo como una vida más correcta, pero el principal motivo es por un tema financiero. Yo tengo una duda, si el tema que estamos hablando acá en algún momento se topa o se cruza con el tema del diezmo. Sí, justamente vamos a tocar la diferencia entre teología de la prosperidad y diezmo bíblico. Porque también me llama mucho la atención respecto al por qué el 1% y por qué el diezmo. Ok, ¿ah? Gracias ahí por tu pregunta. Vamos ahí a llegar a ese punto. Nelly. No, yo quería decir que coincido contigo que se está haciendo un motivo de lucro muchas religiones, ¿no? Pero también pienso que culturalmente esto fue como establecido, vamos a decir, por el catolicismo, cuando en aquella época se cambió el concepto de cielo, infierno y se creó el purgatorio y se podía comprar el lugar en el cielo. Las indulgencias. Entonces digo, es una cultura muy arraigada en Occidente. Y me parece que a lo que estamos asistiendo ahora es una nueva versión de lo mismo. Totalmente. Entonces, nuevamente, ¿no? Desde una visión muy acotada del materialismo humano, terreno, y nada más. Entonces lo peligroso, Nelly, es que justamente a la gente se está llevando ya no a Dios, se está llevando a hacer negocio con Dios, un comercio con Dios. La fe se está haciendo comercializada. Y las frustraciones de las personas. Y claro. Y el dolor que causa mucho eso. Mira hasta qué peligro. Una persona no le había salido su jubilación por X motivo. Un día va a una iglesia X y le va al pastor y le dice, mire, por favor, quiero que ore por una causa perdida.
Le dice, está bien, yo voy a orar. Después de unas 2 semanas, ella va feliz y le dice, pastor, salió, dice, aquella bendición que no me querían dar de mi jubilación, me salió. Y el pastor le mira y dice, sí, yo lo sé. ¿Cómo que lo sé? Sí, dice, Dios me reveló. Mira hasta dónde va, ¿no? Usar el nombre de Dios para sus propios fines. Dios me reveló que eso te iba a salir, yo oré por ti, pero también Dios me ha revelado que me des todo lo que he recibido, porque Dios quiere darte 10 veces más. Y obviamente ella, pues creyendo todo que Dios lo había revelado, le entrega todo. Pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, pasa 1 mes, pasan 2 meses, ella ya no tiene más dinero y le dice, pastor, ¿cómo es? O sea, yo no recibo nada. Y este pastor sale en público a decir, mire, yo quiero contar un testimonio, dice, esta mujer vino y tuvo tanta fe para poder entregar, pero no tiene fe para poder recibir. ¿Hasta dónde puede llegar? A ver, quiero usar una palabra... Manipulación es eso, es la palabra. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano para tener un lucro personal de una persona que es sincera, que quiere adorar a Dios? Va a un templo, obviamente, porque quiere tener un encuentro con Dios, pero muchos líderes lo que están haciendo es desviando la atención a Dios, justamente solamente para ver de qué manera me lucro. Y eso es lo más peligroso. Sí, yo ya te digo, fuera del cristianismo me parece que es muy dañino eso. No solamente para los cristianos, porque ¿qué pasa? No es nuestro caso, pero muchas personas juzgan a las iglesias, todas iguales, todos son iguales, y no se puede percibir aquello de que en todos lados habemos seres humanos diferentes y que en todos lados va a haber todos seres humanos. Exactamente, eso es verdad. Entonces, la teología de la prosperidad es la propuesta más atractiva. Iglesias llenas por mensajes de riqueza, colocan toda su esperanza en campañas de fe. ¿Conoces a alguien que aceptó a Jesús y no se enfermó? ¿Acaso los que predican esa teología son inmunes al dolor? Claro que no lo son. Si fuese esto verdad, las farmacias tendrían que cerrar, los hospitales también, porque claro, si un milagro cuesta y si sanarse, como se dice, solamente mande fe, vamos a cerrar los hospitales. ¿Para qué serían necesarios? Vamos solamente a esto. ¿Dónde estaba toda la teología de la prosperidad con milagros y finanzas en el COVID? ¿Dónde estaba? Oral Roberts es considerado el padre del Evangelio de la Prosperidad. Claro, él es considerado el padre, pero junto a él encontramos a Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Fred Price. Todos ellos desarrollaron toda esta teología. Necesitas 2 cosas, decía, fe y dinero. Fe para materializar, fe y dinero para materializar tu fe. Dinero para donar y fe para recibir. Eso es lo que necesitas, ¿no? Tienes que materializar tu fe. Entonces tú necesitas dinero para dar y fe para poder recibir lo que Dios quiere darte. Entonces esto hace que las personas puedan entrar en un ciclo de ambición y culpa. Ambición, ¿por qué? Claro, porque yo necesito más dinero y necesito dar más. Y culpa, ¿por qué? Dios no me da porque no tengo fe. ¿Comprendes? Entonces, si yo no estoy recibiendo, no es porque Dios no lo quiere dar. Lo que te dicen es, no estás recibiendo porque no tienes fe. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que por fe recibes dinero? ¿Qué parte de la Biblia? ¿Cuáles son los textos que se toman como base para esa teología? Porque claro, fundamentan sobre un texto bíblico sacado de un contexto. Primer texto, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. ¿Cuál es el texto que colocan ahí? Dios quiere que vivas en la riqueza, Dios quiere que vivas en la prosperidad, Dios quiere que vivas en abundancia. Tú no puedes seguir viviendo ahí, tú no puedes seguir teniendo el mismo carro, tú no puedes seguir teniendo... No, tienes, entonces, para que recibas más, porque Dios quiere darte en abundancia, tienes que dar todo lo que tienes. Pero un momento. Cuando Jesús dijo, quiero que tengan vida en abundancia, la palabra abundancia no representaba solo dinero, la palabra abundancia representaba la vida completa. Es paz, perdón, bienestar, abundancia, sentido a la vida. Incluso abundancia tenía Pablo, en el contentamiento que tenía aún en la escasez. Cuando Jesús dice, aquel que por mi causa ha dejado padre, madre, hermanos, hermanas, terrenos, por causa de mí recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, no está diciendo que des todo tu terreno para que recibas doble. No está diciendo que des ahora todo lo que tienes porque el Señor está en deuda contigo y te va a dar doble. Lo que está diciendo es, perdiste padre y madre aquí, muy bien, pero acá tienes una familia espiritual, tienes una familia mayor. Y vas a recibir 100 meses más, claro, porque aquí era solamente material. Aquí Dios te va a seguir cuidando y también vas a recibir la bendición eterna y el reino eterno.
Cuando dice, cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, muchos dicen así, pide lo que quieras, ¿cuánto quieres de dinero? $100,000, pide y Dios te va a dar. A ver, es como decir, yo tengo fe y digo, Señor, trasládame en este momento al Japón, 1, 2 y 3. Yo sigo aquí. No significa que no tengo fe. Cuando dice todo lo que quiere en mi nombre, está en un contexto mayor. En el libro de Lucas, cuando dice pidan todo lo que quieran, está hablando sobre la bendición del Espíritu Santo, sobre la transformación del carácter. Ese pida lo que quiera tiene que ver con asuntos espirituales. ¿Significa que Dios ignora las cosas materiales? No, Él está interesado en darte las cosas materiales. Y para eso va a colocar bendición en tus manos para que puedan ser administrados de una manera sabia. Ahora, ¿qué cosa es lo que la Biblia sí me enseña? Antes de eso, interesante lo que John Piper definió esa teología. Definió como el movimiento Nueva Era de las Escrituras, donde muestra que Dios puede ser fácilmente manipulado por dinero y por palabras mágicas. Qué horror, ¿verdad? Pensar en esto. O sea, es como si Dios puede ser manipulado por dinero y por palabras. Señor, tengo fe, dame lo que quiero. Señor, toma dinero, como si Dios necesitara dinero y tú tienes que darme más, porque es la manera como voy a recibir bendición. Bueno, Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad y he vencido al mundo. Jesús no dice que el momento que tú le sigas eres inmune al dolor, eres inmune al sufrimiento, o en algún momento no vas a tener dificultades. No, lo que Jesús te ha prometido es en mí tendrás paz. Dios te puede sacar de una situación difícil, puede, pero eso no significa que Él primero va a pedirte algo para hacer. Jesús cuando hizo un milagro nunca pidió nada, simplemente lo dio, porque el hecho de dar de Dios es de gracia. Ahora, ¿qué cosa es lo que me enseña la Biblia? La Biblia me enseña lo siguiente. Bueno, antes, Romanos 15:13 dice que Dios quiere que seamos ricos en esperanza. La Biblia me enseña la manera como Él quiere desarraigar de nuestro corazón el tesoro del dinero. Y Él lo único que pide es el reconocimiento, y no porque Él necesite dinero. Ahora te voy a explicar la razón por qué. En el Antiguo Testamento yo encuentro la institución de la palabra diezmo. Y muchos confunden diezmo con la teología de la prosperidad. ¿Qué cosa es diezmo? Diezmo es 10, viene del 10% de las bendiciones que ya recibiste. Tú me puedes decir, pastor, ¿cuál es la diferencia entre diezmo y teología de la prosperidad? A ver, voy a resumirte en una frase. Diezmo es reconocer a Dios de lo que ya recibí como gratitud. Señor, está. Y yo no le doy a Dios. Yo le pongo en la iglesia y vamos a ver para qué sirve. ¿Correcto? Ese es de lo que ya recibí. ¿Qué cosa teología de la prosperidad? Yo coloco dinero esperando recibir más. ¿Encuentra la diferencia? Mientras uno da de lo que recibió, el otro da para recibir. ¿Hay diferencia o no hay referencia? Yo doy el 10% reconociendo que Dios es el dueño y el creador de todo, y ese 10% va a ser usado para un uso sagrado, que vamos a ver de aquí, ¿para qué? Pero la teología de la prosperidad dice, da todo para recibir más. Mientras que aquí hay un 10% de reconocimiento, aquí puede ser el 100% para recibir más. Ahora, ¿por qué razón? Deuteronomio 8, 17 y 18 dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas y confirmar su pacto. Honra a Jehová con tus bienes y las primicias de tus frutos, y serán llenos sus graneros. La promesa de Dios. Ahora, el 10% del ingreso recibido no es una donación, sino eso sería devolución. ¿Eso significa que Dios recibe dinero? Pues no. ¿Y por qué no? Te voy a explicar aquí. Hay personas que piensan que el diezmo fue un asunto de los judíos, y no fue un asunto de los judíos. Nosotros encontramos ya a Abraham, considerado el padre de la fe, mucho tiempo antes de la existencia de los judíos, ya entregando el diezmo, reconociendo que el hecho de aportar para Dios no es que Dios necesite dinero, sino es un acto de reconocimiento que se va a usar para que el conocimiento de Dios pueda continuar siendo expandido. Fíjate acá, Génesis 28:20. Esta piedra he puesto por señal, esto es de Jacob, será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y Génesis 14:20, bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y dice, y dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí no existían judíos. Esto es antes de la existencia de los judíos.
1 Corintios 9, 13 y 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué cosa significa esto? Présteme atención cuál es la intención de los diezmos. Mateo 24, 14, será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Déjame contarte aquí entonces. Cuando tú estás aportando un diezmo, ahora yo voy a hablar desde la iglesia adventista, que es la iglesia organizada que yo conozco. De cómo lo usan otras iglesias, yo no voy a hablar. Pero cómo se usa dentro de la iglesia adventista. Cuando alguien del diezmo, entendemos que es un acto de adoración, de relación con Dios, de madurez espiritual, y da de aquello que recibió, no de aquello que espera recibir, como reconocimiento. ¿Cómo se usa? Ese 10% llega a un solo lugar. Y de ese 10% se distribuye para cumplir esto, predicación del Evangelio. ¿Tú sabías que como iglesia adventista, por ejemplo, tenemos misioneros en lugares donde no hay presencia adventista? No hay una iglesia, no hay nadie. Mas va allí para poder hablar de Jesús. ¿Cómo esa persona se sustenta? A través de diezmos que llegan desde otro lado donde hay diezmantes. Entonces, dentro de la iglesia adventista, una iglesia que tiene, un pastor que tiene 100 miembros y otro que tiene 1000 miembros, el que tiene 1000 no recibe más que aquel que tiene 100. Todos reciben lo mismo para sustentarse. ¿Por qué razón? Porque todos tienen que predicar la verdad sin pensar en las finanzas. ¿De qué razón? Yo ya escuché a muchas personas decir, mire, yo no predico este tema porque si predico puedo asustar feligreses. Y si asusto feligreses, mi entrada menora. Entonces, en la iglesia adventista lo que funciona es así. Todos van a recibir un solo salario, no importa la cantidad de miembros, pero tú tienes que predicar la Biblia, porque tu intención no es contentar personas, es proclamar la palabra. Número 3, distribuimos cursos bíblicos, tenemos medios de comunicación. ¿De dónde viene parte, no todo, parte de todo esto? Justamente los diezmos. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse, ¿qué cosa? El Evangelio tiene que ser predicado. Entonces, cuando tú das el diezmo dentro de esta iglesia, tú no das y todo va para el pastor. No, el pastor no llega. Llega a un lugar donde es distribuido para todo lo que tiene que ver con predicación del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios no necesita dinero, porque Él es el dueño de todo. Entonces, ¿por qué Dios instituyó una parte? Por una razón. No creas que todo lo que tienes es por tu propia fuerza. La manera como Dios nos involucra en la predicación del Evangelio para todo el mundo, justamente es a través de diezmos y ofrendas. Recuerda que en el Antiguo Testamento los diezmos eran dados ¿para quién? Para los levitas. Los levitas, ellos no tenían otra función que solo dedicarse al santuario. Ellos no recibieron herencia. Mientras todos recibieron herencia, los levitas no recibían, porque ellos estaban exclusivamente dedicados a cuidar del templo y del santuario. Por eso es que ellos recibían el diezmo. Pero ahora no tenemos levitas, pero sí el Evangelio tiene que continuar siendo predicado. ¿Y cómo va a continuar siendo predicado? Distribuyendo material, libros, medios de comunicación, materiales gratuitos, enviando misioneros a otro lado, pastores atendiendo iglesias. Todo eso tiene que contribuir ¿a qué? A la proclamación del Evangelio. Entonces, la grande diferencia entre teología de la prosperidad y el diezmo bíblico es que el diezmo es usado para la predicación del Evangelio y la teología de la prosperidad solamente para enriquecer a una persona. Ahora, la comercialización de la fe cada vez es peor y es mayor. Lo que Dios ha pedido en su palabra es una cosa, pero el ser humano ha tergiversado, manipulado y llevando a las personas a tener una falsa esperanza. ¿Dios ha prometido bendición a aquel que es fiel? Claro que sí. Ahora, recuerda una cosa, necesitamos cambiar la teología de la prosperidad por la fidelidad, porque Dios es fiel a sus promesas. Y Él sí da bendición, y Dios no te pide aquello que no te dio. Dios te pide aquello que Él ya te bendijo, ya te dio, y no porque Él necesita, sino porque es la manera de colocar nuestro tesoro en el cielo y no en el dinero. Reconocer a Dios como el dador de todo nos lleva a una fidelidad, y la fidelidad nos lleva a una recompensa, no solo material, sino también eterna. Ser fiel a Dios es uno de los mayores privilegios que un ser humano puede decidir, porque nuestra relación con Dios demanda una entrega completa en todas las áreas.
Y Dios no es alguien que anda necesitado, porque Él es el dueño y el creador de todo. Lo único que quiere Dios es que haya un reconocimiento de que Él es el dueño. Es interesante que en el libro de Mateo capítulo 25 encuentro la fidelidad como es recompensada. Y Jesús dice así: aquel que es fiel en lo poco, también puede ser fiel en lo mucho. Puede ser que lo poco que a veces tenemos en la vida nos aferramos tanto que no somos capaces de ser generosos, de ayudar a los demás y ni siquiera reconocer a Dios como el dador de todo. Y esa es la razón por la cual no podemos recibir más bendiciones, porque con lo poco que tenemos no somos fieles, nos aferramos tanto. ¿Por qué no pedir que Dios pueda transformar nuestro corazón y que Dios pueda colocar en él no solamente el acto de fe y reconocimiento, sino de generosidad, para que con las bendiciones que recibimos también podamos bendecir a todos los demás? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a reconocerte como el dueño y el dador de todo. Mas también ayúdanos a administrar de manera sabia los recursos que colocas en nuestras manos. Gracias porque como dador necesitamos nosotros reconocer de que eres tú el dueño. Y para ello ayúdanos y enséñanos a ser fieles a ti. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar investigando y aprendiendo sobre este tema. No te pierdas el próximo capítulo de Biblia Fácil. Como siempre te espero aquí en la TV de Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.
Música